Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy es 27 de diciembre de 2022 y quiero hacer una pequeña reflexión sobre un tema con el que estuvimos debatiendo hace poco con Laura, y es el tema del consumo de marihuana o, bueno, fumar porros, ¿no? Puesto que en estas fechas familiares, festivas, ¿no? Bueno, en ambos casos, tanto por su parte como por mi lado, tenemos algún que otro familiar cercano al que queremos mucho y le tenemos muchísimo aprecio, cariño y bueno, estamos muy unidos, ¿no? Que bueno, por decisión propia, pues son consumidores, ¿no? Y claro, es un tema que en mi caso, ¿no? Yo durante mi época universitaria, pues no creo que me pueda clasificar como que fuera un consumidor habitual, pero sí que más o menos había cierta recurrencia durante especialmente el primer año que me independicé, ¿no? Y bueno, creo que puedo valorar en cierto modo, ¿no? el hecho de haber sido consumidor y haber contrastado y sobre todo analizado mucho los efectos, porque eso sí que lo llevo desde siempre, ¿no? El ser muy... el pararme mucho a pensar y a analizar un poco todo a nivel psicológico, a nivel de hábitos, a nivel de desarrollo, ¿no? El por qué hago esto, el para qué lo hago, el desde dónde lo hago, el cómo es que he hecho esto y me ha salido de esta manera y por qué no de la otra, y ¿no? Soy muy analítico en ese sentido. Supongo que por eso al final acabé estudiando psicología y creo que se me da bastante bien y bueno, y me gusta, ¿no? El saber exactamente el porqué del funcionamiento humano, ¿no? El cómo mejorarlo y el cómo optimizar procesos y el cómo pensamos y el cómo tomamos decisiones y por qué las tomamos, ¿no? Y todo esto me encanta y no solo lo hago con los demás, lo hago con los demás porque también pues empecé a hacerlo conmigo mismo, ¿no? Y con el tema de los porros y del consumo de marihuana, pues esto, ¿no? Salimos a dar un paseo con Laura el día de Navidad y estuvimos hablando de este punto. Y me gustó mucho, pues, tanto la reflexión que hizo por su parte como por la mía, porque teníamos un punto de vista muy parecido. Y quisiera compartirlo, porque al final es interesante. Creo que pueden haber muchas personas ahí que o bien son consumidoras, o bien tienen algún familiar o algún amigo, o bueno, algún conocido con el que pueda llegar a salir a debate este tema. Y no sé, es información que creo que es útil y da que pensar, ¿no? Y al final la conclusión a la que llegamos, voy a empezar por el final, es que fumar porros de manera habitual o el consumo de marihuana conlleva, no siempre, y estoy generalizando, pero es bastante probable y si más no, fijaros, ¿no? En las personas que conozcáis o en vosotros mismos, si sois consumidores, etc. Creo que, en último término, el consumo habitual te lleva a desarrollar una baja autoestima. Y voy a reflexionar el por qué, ¿no? Para mí, el consumo de porros o de marihuana en general, debido a que induce cierta relajación, ¿no? Es verdad que detiene un poco la agitación mental, ¿no? Y te ayuda a veces a eso, desconectar o no pensar, ¿no? En muchos casos, simplemente como a dejar ir un poco y relajarse, ¿no? Entre otros efectos, ¿no? Reír, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero sí que en general, cuando el consumo es habitual, ¿no? O incluso esporádico, ¿no? Se produce dentro de ese proceso de relajación o lo que sea, para mí, bajo mi punto de vista, induce mucho o te aumenta mucho la procrastinación. O sea, el consumo de porros es como para mí un magnificador de
de ese defecto humano que todos tenemos muchas veces, que es dejar las cosas para mañana, ¿no? El procrastinar. Y además, por otro punto, también el desorden, la desorganización, ¿no? Puesto que pierdes foco, pierdes atención y pierdes muchas veces también esa memoria de trabajo más a corto plazo, ¿no? Esa memoria sostenida del momento, pues eres un poquito... vas siendo un poco más despistado en el día a día, ¿no? Igual se te olvidan algunas cosas o dejas por medio ciertas cosas. Al final es como que el consumo habitual, por lo menos yo lo he vivido así, tanto en mí como en la gente que me rodea y que he podido ir analizando y observando, es que provoca que acabe siendo un tanto más desorganizado, más olvidadizo, menos autodisciplinado, menos comprometido con tus objetivos, con las cosas que quieres hacer, ¿no? Y al final esto, la consecuencia de segundo orden, la segunda derivada, es que vas perdiendo poco a poco autoestima y autoconfianza en ti mismo. Porque cuando... esto lo hablé en un episodio del podcast, os lo dejaré por aquí o las notas del programa o en un link abajo en YouTube o en las tarjetas. Hubo un capítulo que hablé de la coherencia interna. Entonces os remito a verlo si no lo habéis escuchado, pero al final lo que se produce con el consumo de marihuana es un poco esto, que puesto que te incrementa este defecto humano de dejar las cosas para mañana, ¿no? De procrastinar, poco a poco eso te va menoscabando la autoestima, porque el mensaje de fondo que se traduce es: no puedo confiar en mí mismo, no soy confiable. Si yo me propongo ir al gimnasio, si yo me propongo hacer dietas, si yo me propongo, no sé, trabajar más duro en X proyecto o en lo que sea, ¿no? O igual ni siquiera llego a proponérmelo, simplemente no tengo la idea, tengo el pensamiento y me gustaría arrancar. Pero tengo un consumo más o menos recurrente o habitual que al final me lleva al... pues mañana lo hago, ¿no? Pues luego empiezo. Pues esta tarde tal. Es como que es un drenaje de energía y un magnificador de la inmovilidad, ¿no? De quedarte estancado y de no ser eficiente ni autodisciplinado con lo que te propones. Y al final eso, lo que acaba sucediendo como consecuencia de segundo y tercer orden, es que dejas las cosas para más tarde. Como ya no empiezas en el momento, pierdes esa inercia, ese momentum, ¿no? Ese impulso que te trae la idea o el objetivo que tengas o lo que sea. Es como se va postergando y al final ya entras en ese bucle que seguro que todos conocéis, de algo que tenéis pendiente hacer y al final nunca lo hacéis porque está ahí ya desde hace tanto tiempo, ¿no? En el cajón de mierda de vuestra cabeza, que es como que, bueno, ahora ya, si dije que lo haría hace 3 años y ya no lo he hecho, pues casi que ya ni lo hago, ¿no? Y al final lo que sucede con este tipo de... La procrastinación es muy negativa y es muy destructiva, ¿no? Porque las cosas que igual son importantes, pues no las hacemos, las vamos dejando. Y a veces, pues, es muy frecuente que lo que es urgente pase por delante, pero lo que es importante y no se hace, llega un momento que se produce una crisis, ¿no? Esto, un ejemplo clásico es en la formación, en los estudios, ¿no? Cuando tienes un examen o lo que sea, es como que, vale, estudiar para el examen es importante, pero como no tengo la fecha de forma inmediata, pues lo vas postergando, ¿no? Bueno, ya mañana estudiaré, o ya el fin de semana, o ya, bueno, la semana que viene, tal. Y al final, ¿qué pasa? Que luego, de repente, el examen es pasado mañana y te tienes que estudiar, no sé, 10 artículos y hacer no sé qué ejercicios y leerte 3 temas de un libro y dices, madre mía, si es que no tengo horas físicas, ¿no? Y ahí se produce la crisis, porque lo que era importante... pero quedaba un poco más a largo plazo, se ha ido postergando por quizá otras tareas que tenían una apariencia más urgente,
y por la falta de planificación o de organización o lo que sea, las hemos ido anticipando y hemos ido posponiendo aquello que realmente queremos, que es nuestro objetivo y que es importante, ¿no? Entonces yo creo que con la marihuana y el consumo general de cannabis, etcétera, y de hachís, se produce esto muy mucho y de forma bastante evidente. Entonces esto, pues eso, ¿no? Como consecuencia te genera a nivel de coherencia interna, quizá en muchos casos a nivel inconsciente, pero el mensaje que queda de fondo es: no soy confiable. Incluso no me siento motivado, ¿no? Esa desmotivación, esa falta de creer en ti mismo y esa pérdida, en cierta manera, o ese decaimiento de tu propio autoconcepto. Porque la motivación, y esto, si queréis algún día hablo del tema, no funciona. O sea, no hay que estar motivado para hacer cosas, ¿no? Sino al contrario, haciendo cosas te motivas, cargas. La motivación es como una pila que se va descargando cuanto menos haces. Entonces, cuanto más postergas, menos motivado estás. Y por tanto menos haces, y por tanto peor te sientes contigo mismo, y peor autoconcepto desarrollas, ¿no? Y menos confianza tienes en ti mismo al final, porque menos capaz te sientes y más en contra estás jugando de tu conciencia o coherencia interna, llámale como quieras, que en el fondo es esa vocecita que te dice: hostia, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, tú sabes que esto o tal es bueno para ti o esto, ¿por qué no te pones mañana, no? Y al final sí, mañana, no lo acabas haciendo o lo haces de forma poco eficiente, de forma con no sé, como con letargo y ya de últimas, ¿no? Y al final eso pues te menoscaba la autoestima, porque el resultado es que las cosas no salen, igual te propones ir al gimnasio o perder peso y vas una vez o dos y al cabo de 3 meses desde que lo pensaste y ya pues te ha llegado el verano y ya pues ya para qué no voy, y este verano pues no voy a ir a la playa, ¿no? O yo qué sé. Es un ejemplo muy chorra, pero para que me entendáis. Así que, bueno, esta era la reflexión que queríamos, que quería compartir, que tuvimos con Laura. El proceso es ese, ¿no? El consumo general de marihuana o el fumar porros te lleva a un estado de mayor procrastinación, de mayor desorden también, que eso también nos afecta mucho, el entorno. Haré un podcast sobre este tema porque también es muy interesante. Y ese aumento de la procrastinación te lleva al final a una pérdida de confianza de ti mismo, porque no eres creíble, ¿no? No te lanzas a hacer lo que te propones o dejas las tareas para después de forma recurrente, y por tanto pues esa pérdida de confianza en ti mismo al final es un descenso de tu autoconcepto, ¿no? Tienes una peor imagen de ti mismo o te ves a ti mismo como más incapaz o lo que sea, y eso pues la consecuencia directa es más baja autoestima, ¿no? Unas expectativas más bajas sobre ti mismo o un sentimiento de fondo de es que yo no puedo, no puedo con esto, yo no soy capaz o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que es un punto interesante, un tema que está muy extendido. Y nada, os lo dejo aquí para que reflexionéis al respecto. Si tenéis algún familiar o conocido que tenga un consumo recurrente, podéis analizar a ver si también les sucede. Ya os digo, es una generalización, no tiene por qué ser con todo el mundo, pero sí que creo que puedo afirmar que hay una tendencia bastante clara a que esto suceda. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, dadle a like en YouTube, dejar comentarios si queréis también sobre temas que os podrían interesar, y bueno, suscribiros, compartirlo y todo ese tipo de cosas que me ayudáis un montón con ello. Y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto. Chao. Disculpad porque me he dejado
una cosa a comentar. Como grabo estos podcasts así en directo, tal cual me salen, luego muchas veces cuando acabo digo, "Oh, me viene algo, ¿no? Y es como, mierda, esto hubiera sido interesante decirlo". Y en este caso creo que vale la pena incluso añadirlo al final del podcast, aunque me quede después de la despedida y me lo rompa un poco, me da igual. Y es una pregunta que nos enseñaron en una formación, ¿no? De las que hago de terapia, para aquellas personas que les gustaría dejar de fumar, o bien tabaco, o bien marihuana, da igual. Sirve para cualquier tipo de mal hábito o droga relacionada con el consumo. Y es la pregunta que es interesante que ese fumador o esa persona que consume marihuana o porros de manera habitual se pregunte a sí misma cuando lo hace. Y es sobre qué quiero correr una cortina de humo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿O qué es lo que no quiero sentir en este momento? Mejor dicho, quizás. Porque al final, aunque se convierta en un hábito, ¿no? Y muchas veces sea un patrón automático, ¿no? Es, pues yo qué sé, lo típico del café y cigarro, ¿no? Justo después del café me apetece un cigarro, justo después de comer, tal. Ahí ya hay el hábito, ¿no? Instalado, pero sí que, aparte del disparador del hábito, aparte de, pues, esa correlación que tenemos de ambientes, o de objetos, o de olores, o de sensaciones, o de estímulos que nos activan el hábito, aparte de eso, siempre entre ellos hay algún tipo de evitación o canalización, ¿vale? Y esto entraré a explicarlo un día. Quiero hacer un episodio específico que igual será un poquito largo porque incluye muchas cosas y es realmente la base de todo, que es el de las necesidades humanas. ¿Cuáles son? ¿Qué implicaciones tienen? Y el tema de los vehículos, ¿no? ¿Qué cosas utilizamos para cubrirlas o para satisfacer esas necesidades? Y entre ellas, ¿no? Pues, entre ellos, un posible vehículo es el consumo de marihuana o el consumo de cualquier otro tipo de sustancia. Y en este caso, la pregunta esta de sobre qué quiero correr una cortina de humo hace referencia a qué hay de fondo que me da tanto miedo o tanta inseguridad o me siento tan incapaz de gestionar o de hacerle frente que prefiero activar el botón de stand-by, ¿no? O de pausa, no pienses, déjalo pasar y a ver si se soluciona solo, ¿no? Esa es un poco la cuestión que muchas veces no, ese es el resultado que produce el vehículo del consumo de marihuana muchas veces en muchísima gente, ¿no? Es como no siento del todo que las cosas estén bien o hay cosas que me duelen y que ni siquiera soy consciente de ellas y que aún menos sé gestionar porque no sé ni lo que es exactamente, pero siento como un malestar, un nudo en el estómago o lo que sea, me fumo un porro que me ayuda a relajarme, ¿no? Y a desconectar y a no pensar y a escapar un poco más de ese miedo, de esa inseguridad, de ese problema que tengo en la cabeza, de ese run de lo que sea. Entonces, no sé, creo que era algo importante añadir, ¿vale? Por si puede ser vuestro caso, que no tengáis miedo a poner la oreja y escuchar esa vocecilla de la conciencia que muchas veces es muy sutil y silenciosa y no quiere hacer mucho ruido, ¿no? En cambio la voz del ego tiene mucha claridad y se impone y te lo dice todo con mucha fuerza y mucha energía, pero en el ego, acordaros que esto también haré otro episodio porque creo que es interesante. Cuando estamos en el ego estamos en el miedo. Para mí el ego y el miedo es prácticamente lo mismo. Y la conciencia, al contrario, tiene esta voz más sutil, que casi ni se oye, que pasa desapercibida, ¿no? Que, bueno, deberías hacer esto, creo que sería bueno para ti, pero salta el ego, da igual, mañana lo hacemos, ¿no? O ahora no, que hace frío, ahora no, que estoy cansado, ahora no, que... Y busca cualquier excusa, cualquier justificación, ¿no? Ahora enciéndete un porro que te apetece, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería dejar ahí
este punto también, creo que es interesante y que aunque duela, aunque no sepamos gestionar, aunque no sepamos ni lo que nos pasa ni de dónde viene, creo que es importante, si más no, cuestionarnos cuando usamos un mal vehículo para gestionar nuestras emociones o nuestras necesidades, porque en el fondo todas las personas que fuman, ya sea tabaco o marihuana, saben, o sea, a nivel consciente ellos saben que no es algo bueno para ellos, ni sostenible en el tiempo, ni saludable, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la conciencia está por ahí, en modo silencio, intentando hacer llegar ese mensaje, y muchas veces eso también produce ese incremento de ansiedad que cubre muchas veces el vehículo, ¿no? de la marihuana, y el decir, pues me enciendo un cigarro o me enciendo un porro para así, ese pensamiento que se atenúe, ¿no? Ese mensaje, y por tanto no me sienta tan mal. Y entras y al final añades más leña al fuego a lo que comentaba antes de la procrastinación. En fin, no me quiero enrollar más, que ya ha salido un episodio bastante largo. Creo que se habrá entendido mejor ahora. Y como siempre, espero que os haya gustado y muchas gracias por compartirlo, etcétera, etcétera. Un saludo y hasta pronto. Chao.